¿Gustan los regalos? A todos ciertos nos gustan los regalos. ¿Y el regalo más preciado que tiene el hombre cuál es? Dijeron muchas cosas al mismo tiempo. Sí, la salvación. Ahora no se quieren equivocar como el jueves, ¿eh? Pero tampoco está equivocado. El mejor regalo que Dios nos da a nosotros es que podamos respirar. Ya vamos a empezar de nuevo. Pero cuando uno recibe un regalo, lo tiene que apreciar, lo tiene que valorar, lo tiene que cuidar, porque si no hablaría muy mal de la persona que lo está recibiendo, porque si hace un regalo, un gesto, lo está haciendo por cariño, ¿sí o no? Y hoy quiero compartir algo que de verdad creo que va a bendecir su vida, va a bendecir su corazón. Si usted viene con la intención correcta, vamos a ministrar sanidad al terminar esto. Pero todo lo que suceda después es resultado de lo que se escucha. La fe viene por el oír y oír la palabra de Cristo. Entonces yo quiero pedirle un favor. Por favor, quiero que ponga atención en estos 50 o 60 minutos que voy a estar compartiendo la palabra. No se distraiga, porque los seres humanos somos tan distractores, hermano. Pasa una pluma, claro, o una mosca y se distrae. Los niños están corriendo y los miran. Si usted ha determinado estar en este lugar, aprovéchelo, escuche, porque la fe viene por el oír la palabra, no por estar mirando las moscas, sino por oír la palabra de Dios. Eso trae fe. Hermano, yo no tengo nada bueno que poder ofrecerle a más nada que lo que está escrito en la palabra. Entonces, ponga atención en lo que vamos a compartir en esta media hora o 45 minutos. Y quiero que sea una palabra que de verdad aliente tu vida y traiga sanidad a tus huesos, a tu mente y claridad en las cosas que tú estás viviendo. Porque esta palabra es para ti. Los que no vinieron hoy día se lo perdieron, hermano. Así de simple. Si estaban enfermos, se lo perdieron. Porque Dios lo iba a sanar. Amén a eso, ¿cierto? Entonces cuando uno desprecia un regalo, habla muy mal de la persona que se lo está recibiendo. Menosprecia el regalo que se da. Y no hay una cosa más terrible que ser mal agradecido. Qué terrible, ¿eh? Y le voy a dejar una frase. La sanidad o el milagro no garantiza nada. El que Dios te sane hoy día, el que Dios te restaure, el que Dios te libere, no garantiza nada. Nada. He visto montones de milagros, hermano, de verdad. He visto a los que tenían en pie plano caminar en forma normal con el arco. He visto gente que ha sido restaurada, hermano. He visto gente que de alguna manera Dios la ha sanado o Dios ha pagado sus deudas, hermano. Y después no los he visto en la iglesia. Y es una gran interrogante saber por qué una vez viendo la mano de Dios y actuando en favor de ellos, después la gente es tan mal agradecida. No le podemos echar la culpa a que la iglesia es la persona. Yo tenía 23 años y estaba en una iglesia, algunos se lo he contado, en una iglesia. Estaba con Cristian, que hoy día no vino porque estaba enferma, se lo perdió. Dios hubiese sanado a su esposa. Y estábamos en la puerta de la iglesia y llega una persona tomada, hermano. Pero una persona de edad, ella tenía como unos 55 años, casi 60 años. Y llega muy afligido, ebria y llorando porque decía, por favor, oren por mi hijo, oren por mi hijo, oren por mi hijo. Que mi hijo es chiquitito y está muy enfermo. Y curado el hombre. Y nosotros lo mirábamos con compasión y le decíamos, claro que vamos a orar por usted. Y nos fuimos a un rinconcito de la iglesia. Estábamos en la puerta de la iglesia, no adentro, en la puerta de la iglesia. Estaba de portero yo ese día, porque yo también fui portero, José. Estábamos de portero y nos fuimos a un rincón con el Cristian y dijimos, vamos a orar. Y como el Cristian era mayor que yo y llevaba más tiempo que yo en la iglesia, yo pensaba que él iba a orar por el niño. Y me dijo, ya Andrés, ora tú. Yo lo miré y le dije, con mis ojos, le dije, pero ¿y tú, hermano? Ya dije yo, voy a orar. Y oramos. Es una oración súper sencilla la que hice, hermano. Recién llevaba como 2 o 3 años en la iglesia. Oré. Y abrazamos al hermano, avísenos cómo va.
Y yo me olvidé de las hermanas, hermano. Me olvidé de lo que habíamos hecho ese día. Llega el siguiente domingo y yo estaba en mi iglesia, él estaba en la suya, y me llama en medio del culto y me dice: Andrés, ¿te acuerdas cuando vino una persona y muy afligida, que oráramos por su hijo, que estaba muy enfermo? Él vino hoy día y está adelante contando su testimonio, buen y sano. Y contó: yo vine muy afligido a la iglesia, y pedí que oraran por mi hijo que estaba en el hospital y no tenía un buen diagnóstico. Y cuando oramos, algo sucedió en esa misma noche que después el Señor lo sanó. Y yo estaba en el paradero de la micro, afuera de la iglesia, y me caí. Y me senté y dije yo: esto es extraordinario. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Y Dios había hecho un milagro. Y fue a dar testimonio de lo que Dios había hecho. Y a mí me pareció extraordinario saber que Dios responde la oración. Y Dios de verdad sigue sanando hasta el día de hoy. Pero como dije yo, eso no da garantía de la permanencia. No da fundamento. La Biblia de algún modo nos enseña a tener un fundamento en lo que creemos. El milagro quizás abre la puerta, pero el fundamento lo da la Escritura. A medida que tú y yo nos involucramos con el texto bíblico y lo hacemos partícipe de todo lo que nosotros desarrollamos como individuos. Si alejamos la Escritura del milagro, no vamos a tener sostenimiento, porque somos un milagro. Yo en un momento de mi vida pedí al Señor un trabajo y yo decía, y Dios me lo dio, pero decía: el milagro no es entrar a un trabajo, el milagro es mantenerse en ese trabajo. Es como cuando dice la persona: voy a estudiar. Los que son adolescentes y van a estudiar, y dice: entré a la universidad. Ahora el 99,9% entra. El problema es que el 25% es el que sale. Yo cuando estudié teología, yo estaba en el 5.º piso, en primero. Y cuando llegué abajo, porque era por niveles, de todo mi curso, el único que se graduó de bachiller en teología fui yo. Éramos 45. Entonces, el mal agradecido o no valorar lo que... Si le puedes quitar está como mucho eco. El ser mal agradecido o no valorar lo que Dios nos da, nos hace de alguna manera no conocerlo a Él. Y yo quiero que vayan conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo número 17, verso número 11. Vamos a hablar sobre la extraordinaria palabra de Dios. ¿Cuándo trajeron sus Biblias? Por favor, las Biblias físicas. Por favor, yo les pido que las traigan. Traigan su Biblia. Así que abran sus Biblias. Abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 17, verso número 11. Es chistoso, uno se saca los lentes para leer. Veo más claro sin los lentes. Dice la Biblia lo siguiente. Lucas, capítulo 17, verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Fueron qué? Limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Qué era? Guárdenlo en el icono, hermano. Los detalles siempre son importantes en la Biblia. Acuérdense, entre Samaria y Galilea, samaritano. Y respondió Jesús: ¿no son los 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese glorias a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe. Pero si no era para eso él, no vino para ser salvado.
Él vino para ser sanado. ¿Cierto? Buena frase, ¿ah? ¿Por qué Dios los hizo? ¿Por qué Dios hizo eso? La pregunta típicamente que uno tiene que hacer al texto bíblico son las siguientes. ¿Dónde estaba ubicado? ¿Por qué la Biblia y el escritor dice entre Samaria y Galilea? ¿Por qué habla de esa ubicación geográfica de Jesús? O sea, que iba de Samaria a Galilea. Jesús entonces había estado con los samaritanos, ¿cierto? Esa es la pregunta. Y en un lugar entre Galilea y Samaria sucedió esto. Y Jesús, al verle eso, Él no dijo, oye, ¿ustedes qué es lo que quieren? Jesús solamente dijo, vayan y muéstrense. Como parte de la ley, cuando un leproso era limpio, tenía que decir los sacerdotes que era limpio. Porque era simplemente una persona alejada, ¿o no, Ale? Que no tenía la posibilidad. Era 8 o 10 metros de distancia que tenían que decir, soy leproso, estoy enfermo. Me pareció como al... No, es un chiste, no lo es. Al Felipe Abello. Soy leproso. No te acerques, porque el leprosario estaba lejos de la ciudad, en una ciudad de los muertos que se llamaba. Porque el que se enfermaba de lepra, se moría. Y ellos tenían una sentencia de muerte, se morían. Y Jesús no les dijo, chuta chiquillos, lo lamento, no puedo hacer nada por ustedes. No, les dijo, de lejos, dijo, chiquillos, vayan y preséntense al sacerdote. ¿Y cuándo fueron sanados ellos? ¿Y eso qué significa? Cuando ellos obedecieron la palabra de Jesús. O sea, la sanidad viene ¿cuándo? Obedezco. Cuando obedezco al Señor, primero que todo, eres sano. Segundo, eres libre. Y tercero, Dios te da obediencia, te da fundamento, porque estás fundamentando tu fe en lo que estás escuchando. Por eso es tan importante darnos cuenta que la fe viene por el oír la palabra ¿de quién? Le he dicho muchas veces, de Cristo, hermano, de Cristo, del resucitado, de Cristo. Porque si hablamos de Dios, hablamos del Antiguo Testamento. Si hablamos de Cristo, hablamos de lo que Dios había hecho en la cruz, de aquel que había muerto y había resucitado. Por lo tanto, cuando nos damos cuenta de eso, la obediencia, ¿qué es lo que trae? Ganancia. La desobediencia, ¿qué trae? Esclavitud, miseria. Ser malagradecido con Dios trae miseria. Y no estoy hablando de la parte económica, estoy hablando de tu alma, de tu espíritu. Y Dios en esta mañana quiere sanarte, quiere que rompas esa brecha, rompas ese camino que siempre estás chocando. Y no has podido avanzar. ¿O sí has avanzado? Hoy vamos a ministrar sanidad, pero quiero que antes de esto enseñar que el Señor lo que está interesado no solamente es en sanarte, no solamente en libertar tu alma de lo que estás viviendo, sino que lo podamos conocer, en conocer quién es el Señor. Cuando Moisés estaba en la presencia de Dios y decía, por favor, que el ángel de Jehová no lo siga si no queremos tu presencia, él lo dice y se pone por delante del pueblo y le dice, oye, por favor, si haya dado gracia en tus ojos, permite que este pueblo vaya conmigo y lo libere. Y el Señor le dice, no, pues este es un pueblo duro de cabeza, duro de servir. Y diga, y yo quiero que este pueblo de alguna manera se proponga conocer a Dios. Y después de toda esa parafernalia, Dios les dice a ellos que bajaran para encontrarse en el Sinaí. Y Dios le habló cara a cara con su pueblo. Y ellos no quisieron porque le tenían miedo. Por lo tanto, lo que yo quiero que de verdad barrer con un pensamiento, el que acercarse a Dios siempre tiene que tener obediencia, siempre tiene que tener esa categoría o ese impulso de querer hacer lo correcto, de obedecerle a Dios y de andar en su camino, porque es extraordinario saber que cuando ellos iban en el camino fueron limpiados. Jesús no les dijo, ahora ustedes son limpios, hagan lo que corresponde a la ley y van a ser limpios. Y aquí viene el medio del asunto. Cuando Jesús les dijo, porque apareció y se postró en tierra, agradeciendo y gritando a grandes voces, diciendo, gracias Señor, gracias por responderme, gracias por sanarme.
Y Jesús no se, ¡ay, qué agradecido este hombre! No. ¿Y dónde están los demás? ¿Y dónde están los otros? ¿Se han visto que cuando la gente llama a hacer un culto de oración, de sanidad, no todos son salvos? O sea, perdón, no todos son sanos. ¿A no todo Dios sana? Y eso va estrictamente ligado con tu relación con Dios. Va estrictamente ligado a lo que tú estás pretendiendo con Dios. ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar? Esa relación con el Señor estrecha a través del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene a deshacer las obras del diablo en la vida de los seres humanos, de los creyentes. ¿Por qué le digo eso? ¿Por qué es tan vital entender la operación del Espíritu en la vida de nosotros? Porque es Él el que sana. No es el hombre que sana, es Él el que sana y restaura. Cuando la presencia de Dios descendió sobre los discípulos, es ahí donde ellos empezaron a hacer milagros. O cuando vemos en la comisión de los 70, cuando se asombraban, cuando decían, y esto, Señor, nos asombramos, que hasta los demonios se nos sujetaban. ¿Por qué ellos tenían esa autoridad? ¿Por qué ellos pudieron hacerlo? Porque el Señor de algún modo había delegado esa autoridad sobre ellos. Entonces, cuando el Espíritu viene sobre ti, Dios te da autoridad para hacer lo que tienes que hacer, para actuar como tienes que actuar. Y no es obra del hombre, es obra de Dios. Por lo tanto, quiero abrir un paréntesis con todo esto. La sanidad produce quizás algo que nos rompe el primer ciclo con respecto a Dios. Pero de ahí en adelante, nosotros tenemos que avanzar y dar pasos certeros, confiados en lo que estamos haciendo. Es que la palabra de Dios también nos guía a nosotros y nos hable. Por lo tanto, la presencia de Dios tiene la facultad de guiarnos. El Espíritu tiene la facultad de guiar a nosotros hacia un buen camino, hacia la instrucción bíblica que nos enseña a caminar por fe. Porque no es por vista, ¿no? Es por fe. Eso no es un título que inventó Kashinuna, está en la Biblia. No es por vista, es por fe. Entonces, el caminar nuestro, nuestra relación con Dios, ¿cómo debe ir de la mano? ¿Cómo debe ir actuando el ser humano que es creyente? Porque hay dos clases de creyentes. Aquel que mira de fuera y aquel que está por dentro. Es aquel que alcanza lo que Dios quiere hacer contigo y aquellos que están esperando que otro haga lo que tú tienes que hacer. ¿Cómo es tu caminar con Dios? Si Dios ha tocado tu alma, tu espíritu y has sido sanado. Todavía no hablo del salvado, del sanado. Se ha caído esa barrera de imposibilidad para darte cuenta que Dios es real. ¿Cómo ha sido tu transitar en la vida cristiana? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo has caminado? ¿Por fe o por vista? Porque, hermano, todos los vemos bonitos aquí. Todos nos vemos bien, todos los vemos canutitos, hermano. Pero en nuestras casas, ¿cómo somos? ¿Cómo somos en nuestro trabajo? ¿Cómo somos a diario? ¿Cómo no podemos apreciarlo el texto bíblico que nos habla? ¿Por qué digo tanto el texto bíblico? Porque la palabra de Dios es espíritu. Y es verdad, trae espíritu por sí sola. Porque la Biblia que les funcionó a otros hombres en otro tiempo, también a nosotros es útil. ¿O no hablamos en Hebreos capítulo 1 cuando dijo, yo les he hablado antiguamente por los profetas, hoy vengo a hablar por el Hijo? Así dice el libro de Hebreos capítulo 1. Aquel que constituyó y hizo todas las cosas. Por eso es tan importante darnos cuenta de nuestro caminar con Dios, para ver que Dios nos puede sanar y nos puede libertar, pero a la palabra de Cristo las cosas suceden. Al oír por fe las cosas suceden. Al oír por fe y perseverar en esto y estar persuadido de esto, es donde vamos a encontrar el verdadero realista del Evangelio, la verdadera realidad del Evangelio, porque la verdadera realidad del Evangelio no es superficial, es profunda, es honesta, es sincera, es postrarse delante de Dios y agarrarse a la cruz y no soltarlo. Esa es la verdadera fe. Y a veces se nos olvida, pensamos en las emociones, en que Dios restaure y haga algo por nosotros, pero ¿y si no sucede? Y no sucede el milagro. ¿Es culpa de Dios que no suceda o es culpa de nuestra irresponsabilidad que a veces no sucedan las cosas? Porque nosotros provocamos a veces que los cielos se cierren. Y a veces otras veces Dios los cierra para que busques en la puerta correcta. Porque el libro de Apocalipsis dice, yo soy el que cierro y yo soy el que abro.
está antes del texto. Si tú abres la puerta, está antes del texto. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero conseguir con esto? Es que reflexione, es que dése cuenta cómo es su caminar con Dios. Si tú quieres caminar de una manera cerca de Dios, si tú quieres avanzar en lo que es la fe y que otro llegue al conocimiento de Dios y que esté junto contigo, sobre todo que sea tu pareja, tienes que caminar de la mano con Dios, saber que lo más importante para Dios no es el milagro, el que lo conozcas y seas agradecido, que nos postremos delante de Él y le demos la gloria al Señor, reconociendo que Él es nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque al darse cuenta, Él dice que eran 10, se volvió uno y además era samaritano. Y la pregunta, los otros fueron sanados y este samaritano fue salvo. Ahí viene la pregunta. Por eso los detalles de la vida son tan especiales. Porque a Jesús los sanó, pero a este salvó. ¿Y a quién salvó? Al que quiso más. Al que quiso más. Al que no se conformó con solamente ser sanado, sino que quiso conocer más. Y muchas veces nosotros estamos en esa brecha. ¿Nos comprometemos o no nos comprometemos? Un poco de reggaetón canuto, no. Un poco de reggaetón, un poco de adoración. Un poco de pecado, un poco de gracia. Por lo tanto, lo que quiero darnos a conocer es que nosotros somos constituidos como iglesia. Nos constituimos como iglesia. Y la iglesia no es esta estructura, ni lo que pensamos hacer más adelante. La iglesia somos el conjunto, la asamblea donde nos reunimos los santos. La palabra en griego es eclesía, donde nos reunimos y nos identificamos como hermanos. Pero ¿cómo nos identificamos con el resto? ¿Cómo nos identificamos con el resto? Si nosotros podemos tener diferencias y son muy respetables, pero lo que nos une es la fe en Cristo. Es que entendemos lo que es la gracia. Pero de algún modo lo que quiero que con la iglesia entendamos, que podemos tener varios contextos, pero una cosa sí tenemos que saber, que somos una iglesia espiritual, que oramos, que buscamos, que amamos su presencia y que no toleramos de algún modo el pecado. Porque aquí, hermano, no nos vamos a decir que todos somos santos. Pero hay que caer con estilo. No. Es que darnos cuenta, hermano, que la iglesia tiene ese concepto, que nosotros no somos perfectos, pero que hemos entendido y conocido que si nos caemos, luchamos. Si pecamos, nos levantamos. Y si erramos el blanco, nos levantamos y seguimos adelante. Y miramos al que está al lado con misericordia. Eso es la iglesia. Es la que contiene, es la que absorbe, es la que abraza, es la que ayuda. Y no es aquella persona que critica y que juzga. Por lo tanto, el ser agradecido de Dios va de la mano con todo esto. ¿Y por qué quiero esto, hermano? ¿Por qué quiero llegar a esto? Porque no vamos a poder avanzar. Porque no vamos a poder avanzar, hermano, en lo que es correcto. No podemos avanzar como iglesia a lo que queremos llegar. No vamos a poder. Mire, hermano, no vamos a poder. Porque tú necesitas que estés al lado. Yo necesito que estés al lado. Y si nosotros no creemos a la palabra, no vamos a avanzar. Vamos a ser como un auto. Puedo tener un Ferrari, hermano. Un Lamborghini. Puedo subirme al auto. Puedo echarlo a andar y nunca arrancar. Porque podemos tener una expectativa. Se nos pueden hacer palabras proféticas. Pero si tú no te comprometes con esto, de nada sirve, hermano. De nada sirve. Si tú no oras, no buscas en forma individual, esto no avanza. Esto no avanza. Si sigues lidiando con los mismos pecados que hace 20 años atrás, 5 años atrás o cuando te convertiste, no vas a avanzar. No vas a avanzar. Y simplemente vas a ser como alguien que pasó solamente por esta vida. Que alguna vez quiso hacer algo por Dios y que no se ha sentido en su mente compromiso porque no ha querido soltar, porque abrazamos y nos gusta estar cómodo, hermano.
Y la Biblia dice que Él vino a poner enemistad entre la nuera, ¿o no? Pero no está tipificándose en eso, en llevarse mal. Está simplemente hablando que viene a desafiarnos, a salir de nuestra comodidad. No puede pensar, hermano, que una persona es creyente solamente por venir a la iglesia es creyente. No es creyente, hermano. El creyente se compromete, el creyente da fruto, el creyente de alguna manera trae otro al conocimiento de Cristo y avanza en esta verdad, y todo lo que hace prosperará, dice la Biblia, porque será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, y todo lo que hace prospera. Si no has prosperado, no tienes fruto, yo cuestionaría si realmente eres cristiano. Lo pondría en duda. No porque digas y te sepas texto de la Biblia significa que eres creyente. Porque los demonios tiemblan delante del Señor. Y también saben texto de la Biblia, ¿o no? Porque el diablo tentó a Cristo ¿con qué? Con el Corán. Con partes que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Y eso no quiere decir que tú eres cristiano o yo soy cristiano por manejar ciertos textos de la Biblia. Es que tú des fruto de todo esto. Porque Jesús vino a instaurar algo, no vino a sanar. Él vino a enseñar cómo llegar al Padre. Y esto es simplemente gracia. Y vino a sanar y lo sanó, lo liberó. Pero a uno solo salvó. En una multitud de gente, Dios puede estar haciendo cosas milagrosas, extraordinarias, y aún así dudar de su mano. Porque no le conocemos. No sabemos que Él actúa, lo encajonamos como en religión. Es que Él tiene que hacer de esta manera porque a mí no me cae. Somos finitos, hermano. La vida del hombre es así, comparación con la de Dios. Y queremos entender a Dios, queremos cuestionar a Dios cuando no hace las cosas que nosotros queremos, pero somos de verdad incapaces de ponernos a orar por lo que queremos. Somos incapaces y decimos tener el rótulo cristiano y damos mal testimonio. Gritamos, robamos, mentimos, garabateamos. Y después nos pegamos en la domingo y criticamos a los católicos o a los hermanos que son más efusivos diciendo ellos son fanáticos. Y los fanáticos mentirosos somos nosotros, hermano. Escribimos con la mano y borramos con el codo. Y así la iglesia no funciona, hermano. Así las iglesias no funcionan. Tarde que temprano el Señor sacará la paga del trigo. Preocúpate de que no seas cizaña. Porque el que hace el conteo final es Él. ¿Saben por qué quiero llegar a eso, no? Porque quiero ser fuerte con esto. Es porque cuando Dios trae un mover, un despertar a la iglesia, es necesario remecerlo. Es necesario despertar a la gente para darse cuenta de su mal calidad de vida, por hermano. De su mala calidad de como creyente. Darnos cuenta que todavía seguimos diciendo, hermano, tienes que orar, tienes que llegar temprano a la hora, tienes que adorar, levanta tus manos y adora. Yo no lo hice en esta mañana. Yo dije una pura vez, levanta sus manos. ¿Por qué? Porque tienes que nacer de adentro, por hermano. Si tú has conocido a Cristo, te nace hacerlo. Te nace levantar las manos. Y de verdad digo, si no tienes ese concepto de cristiano y abrazas y peleas, no digo que seas perfecto, pero que entiendas maduramente, es decir, yo quiero avanzar, y aunque falles, te levantas, estás por buen camino. O si no, estoy ahí, no quiero. Hermano, la iglesia está constituida casi el 80% de puras mujeres, y mujeres casadas. ¿Dónde está su marido? Hermano, yo voy a ser duro con esto, pero soy el pastor, así que jodieron. No puede ser posible, hermano, que la mujer te traiga a la iglesia. No puede ser posible que sea la mujer ella aquella que ministra la vida de tus hijos. Eres tú el pastor de tu casa. Eres tú el que trae la libertad a tu casa, el que trae la palabra de Dios a la casa. Eres tú el que tiene que ponerse el cinturón como machito y decir, vamos a cambiar estas cosas en la casa. Queremos que la mujer se someta al hombre, ¿sí o no? Y el hombre ni siquiera ora, por hermano. Perdone que se lo diga, hermano, pero soy el pastor, así que. Siempre el que no ora apunta con el dedo. Y tiene 3 que le apuntan a él. Hermano, cuando el hombre se convierte, genera una atmósfera en la casa de gloria. Trae algo especial, porque pueden pasar necesidades, pueden traer angustia,
Pero el hombre no sabe que cuando el hombre se convierte y confiesa a Cristo en su corazón y trata de hacer lo correcto, la mujer por sí sola, hermano, se va a someter al hombre. Porque ve que el hombre ora, porque ve que el hombre hace las cosas que es correcto. No perfecto, pero correcto. Y los hombres en este tiempo se nos ha robado la hombría. Eso lo hablamos en el culto. Se nos ha robado la hombría. Pensamos que para guardar, para no calentarse la cabeza, no tenemos que pelear con la mujer. Y en la mujer pasamos a ser como un hijo de ella, hermano. ¿Saben por qué se lo digo, no? Porque si tenemos hombres en la iglesia que aman a Dios, vamos a tener una iglesia fuerte. Si tenemos una iglesia fuerte, tenemos hijos fuertes. ¿O acaso los hombres o las mujeres que están aquí? No hay mujer. Cuando hemos tenido problemas en la casa, cuando ya somos adultos, a veces no han querido correr a la casa de los papás y esconderse en las faldas de ella. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Como decía mi hermano chico, ¡auxilio! Un día yo estaba en mi casa, o sea, estaba con mi papá, llevaba poco tiempo casado con la Rosana, y yo le dije, papá, emprésteme plata, no llego a fin de mes. Y él, sí, y me dijo una pura frase, y me dijo, ¿cuándo vaya a salir de aquí? ¿Cuándo te voy a independizar? Y eso me golpeó, pues, hermano. Este loco le gusta tener hijos y no lo ayuda. Pero le entendí lo que me quiso decir. Él nunca, no me dijo que no me iba a ayudar. Pero él me dijo, crece. 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 Porque los padres van a ser padres toda la vida. Nunca te vas a salir de tus padres, pero te van a enseñar y te van a impulsar a caminar. Y si tú tienes un padre correcto, mi papá no es cristiano, pero si fuera cristiano, sería un buen cristiano. Pero, ¿y nosotros, hermano? Queremos correr en esos momentos de tormenta y esconderlos. Mamita, mamita. Papito, papito. Si tú levantas como hombre, te vas a dar cuenta de que el Señor, cuando llega a la casa, cuando el Señor es el pastor del hombre, algo sucede. ¿Querías que Dios te sanara? Primero tiene que sanar tu espíritu humano, tu cuerpo, tu mente. ¿Saben por qué se lo digo, no? Porque cuando sucede esta cosa y nos calibramos y nos sintonizamos por hacer lo correcto, el Señor trae un despertar a su iglesia. ¿Saben qué es lo que sucede en un despertar o no? Así como dice la Aurora, así mismo. ¿Saben lo que pasa o no? El espíritu pega fuerte, hermano. Porque las conversiones que se generan no son una, no son dos, sino son por miles. Si no vaya a historia de los avivamientos, cuando el Señor tiene un despertar, la gente de una comuna es salvada, tu familia es salvada, tus hijos son salvados. No tienes que hacer un esfuerzo, porque el esfuerzo se hace desde antes. Se ora, se busca, se establece una comunión con Dios. Y lo que no te cuesta, después se te hace más fácil. ¿O no fue lo que dijo el Michel? Oye, cuando me puse a orar, como que la cuestión empezó a funcionar. ¿Así fue o no? Levanten las manos los que oran. Levanten las manos los que tienen problemas. Bueno, los problemas van a ser más fáciles. Así de simple. ¿Quieres madurar? ¿Quieres que Dios haga algo? Ora. ¿Quieres madurar? Levanten la mano. ¿Quién quiere madurar? ¿Quién quiere crecer? Señor, dale problemas, dificultades, conflictos para que maduren. Si no, hermano, vas a ser como el que está en la puerta de la hermosa. Estás en la puerta, sabes todo lo que está en el culto y sabes todo lo de afuera. Algún pastor lo dice, sabes toda la liturgia de la iglesia y sabes todo lo que dice la cuarta. Nunca quieres dar el paso, nunca quieres comprometerte, nunca quieres hacerlo. Y te justificas a ti mismo diciendo, pero si yo no quiero, ¿para qué tanto? ¿Por qué? Hermano, vive así, no te molesto. Pero tarde que temprano eso te va a pasar la factura. ¿Saben por qué o no? Porque los hijos crecen. Y problemas chicos, hijos chicos. Problemas grandes, ¿o no, hermana Blanca? Problemas grandes, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Te estás perdiendo a aquel que te puede ayudar. Aquel que te va a decir, tranquilo, yo estoy haciendo algo con tu hijo. Camina, porque en ese caminar yo voy a sanar a tu hijo.
Así de simple. Y no tienes que pedírselo, porque cuando buscas el reino de Dios y su justicia, todo será añadido. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Esperamos que Dios actúe para comprometerlo, pero aún así no garantiza nuestra permanencia, porque seguimos al Señor por los panes y los peces. Nunca nos queremos comprometer, nunca que queremos que algo suceda en la iglesia. Si, hermano, y esto va para todos, si hay una silla vacía es porque estamos haciendo mal la pega. Así de simple. Porque si valoráramos el regalo de la salvación, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? A otro. Hermano, todos nos podemos enfermar. Todos nos podemos, de alguna manera, sentirnos complicados con algunas cosas. Pero dígame, honestamente, cuando usted está enfermo, igual va a trabajar, ¿o no? Si usted entra a las 9, llega a las 10, estamos haciendo las cosas correctas. Si tú valoras la cruz, si tú valoras lo que estás haciendo, llega temprano entonces. Porque aquí se parte a las 10:30 a orar, ¿o no? Porque aquí no se te va a descontar, hermano. No se te va a descontar parte de tu sueldo. No te va a descontar el bono por llegar temprano. Pero lo que sí vas a perder es la oportunidad de levantar tus manos, adorar al Señor y comprometerte con la fe. ¿Por qué? Porque esto es interesante saber que Dios sanó y salvó a uno solo de un grupo de 10. Y decimos nosotros, yo me puedo desgastar con lo que predicamos. Oh Señor, si rompiesen los cielos y descendiera tu gloria. Isaías 64:1. Póngalo, Jorgito. Si rompiesen los cielos y te derramaras, Señor, sobre los montes y los deshicieres como el fuego, como ese fuego abrasador, y sentimos su gloria. ¿Eso tú crees que es todo lo que Dios quiere? Porque Dios responde a la fe. Dios responde a la fe. Y siempre voy a decir lo mismo, hermano, porque no encuentro otra explicación. La fe de aquel que estaba en el estanque de Betesda. ¿Cuántos años llevaba ahí? 38 años. Llevaba en forma miserable. ¿Acaso no había orado para que alguien porque él lo dijo? Y si alguien me llevara ahí, yo saldré sano. Y eso era un agua mística nomás, hermano. No sucedía nada. Nadie era sanado. Porque era porque dice que cuando se movía como gogorito, el ángel pasaba y se metía y era sano. Nunca nadie fue sano. Pero de todo el montón que fue, solo uno fue salvo y sanado. Es porque Dios escucha el clamor de aquellos que le aman. Y aquí quiero distinguir algo entre el que lo ama y el que no lo ama. El que lo ama se esfuerza, se compromete, avanza, duerme poco porque sabe que está buscando al hacedor del milagro y no el milagro en sí mismo. Porque si yo lo hice una vez, ¿acaso no lo puede hacer montones de veces? ¿No lo hagas una y otra vez con aquellos que le aman? ¿O las promesas de Dios solo recaen sobre aquellos que se congregan? No, porque el Señor dice, yo estoy atento y mi oído está atento al clamor de mis hijos. Esa es una promesa. Y yo voy a ser bien discriminador porque la Biblia es así. Pero Él dice, afeminado, mentiroso, idólatra, adúltero, no entrarán en el reino de los cielos. Discriminador, ¿cierto? Porque hoy en esta sociedad todos son salvos. Todos son salvos. Si el Señor es bonito Jesús. Es bonito. Total, todos son salvos. Pero la Biblia dice lo contrario. Todo mentiroso no será salvo. Entonces aquí hay que discriminar un poco. Si tú amas a Dios, le guardarás. Y yo lo vengo diciendo hace un par de semanas atrás. Si tú amas a Dios, vas a guardar sus mandamientos. Vas a guardar sus mandamientos. Y dice que lo amará y vendré a Él, lo manifestaré en Él. La pregunta, ¿amas a Dios? Si amas a Dios, ¿cómo es posible no amar a tu prójimo? Y no entregar esta verdad a otro. Si amas al Señor, ¿amas a tu cónyuge? Y si dices amar a Dios, ¿por qué no le buscas?
¿Saben? Dios quiere que nosotros vivamos algo. Que la plenitud del Espíritu de Dios pueda ser localizada en nosotros en forma individual. Y que la presencia del Espíritu de Dios la podamos vivir de una manera verdadera, fidedigna en cada uno de nosotros. Porque no solamente la expresión de nosotros que tener algo que suceda en nosotros, sino que es la experiencia cristiana de la salvación, de la experiencia con el Espíritu, es la que nos alienta a avanzar y a creer en lo que Dios puede hacer con nosotros. Por eso es tanto esta retórica. ¿Por qué es tanto esto? Porque a veces pensamos que Dios no tiene nada que ver con nosotros, o no por nuestra forma de vivir, o por nuestra forma de que nosotros hemos salido. Dios no puede hacer nada con nosotros, y Dios está en contra de eso. Dios quiere darnos cuenta que abramos nuestros ojos y Dios puede hacer algo con nosotros, contigo o conmigo. Y darnos cuenta que Dios quiere en este tiempo hacer algo y demostrar a la sociedad que Él sigue estando vigente. ¿No lo cree? ¿Y por qué no lo vivimos? Porque a su vez, cuando amamos a Dios, eso engendra algo de nosotros. Engendra obediencia. Engendra iluminación de la palabra hacia nosotros. Nos habla la palabra y nos dice y nos corrige y nos abraza. Y en momentos de necesidad el Señor responde. Este justo clamó y Jehová le ayudó. ¿Saben qué fue ese texto el que me sostuvo cuando yo estaba con el Alonso en el hospital? Este clamó y Dios le respondió. ¿Sabe, hermano? Cuando el pastor predicaba el domingo, el pastor Rodrigo dijo que la fe la fe era cerrar los ojos atrás del volante y acelerar con los ojos cerrados y esperar que todo saliera. Y ese martes junto con Rosana lo pudimos vivir de esa manera. Porque yo no podía hacer nada. Porque generalmente siempre soy el que está ahí, pero no pude hacer nada y tuve que confiar. Y ese texto en la Biblia decía, este justo clamó y Jehová le ayudó. ¿Qué es lo que te sostiene a ti? ¿Qué es lo que no te deja avanzar? ¿Saben lo que nos deja avanzar? A experimentar la plenitud, o la palabra en griego es pleroma del Espíritu, es que nuestro pecado nos gusta. Nos gusta el pecado, hermano. Nos podemos sentir comprometidos con algo. Nos podemos sentir confortados con algo. Pero con el pecado, aunque nos incomoda, hermano, no lo queremos soltar. Yo le predicaba a los jóvenes hace muchos años atrás. Y lo rayamos con Rosana porque nunca les conté una explicación a esto. Era el de las ranas. Cuando estaban las plagas de las ranas, Faraón mandó a llamar a Moisés. Y Moisés fue y se presentó y le dice, ¿qué quieres que haga? Que quiten la rana. Y ya claro, dijo Moisés, ¿y cuándo? El faraón dijo, mañana. Si hay algo que te molesta, ¿no quieres que se quite hoy? ¿Por qué dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? ¿Saben por qué no? Porque nos gusta. Con que nos confronte, sabemos que eso no nos deja avanzar. Y aún así, nos queremos quedar en el charco, como en la Peppa Pig. Nos gusta el charco. ¿Saben por qué o no? ¿Saben por qué o no? Yo llegué a una conclusión. Porque ser malos en un grupo de gente mala o gente que no tiene un valor o gente que no quiere avanzar, es bueno ser bueno con los malos. Es bueno, porque te das a notar. Porque tú eres un poquito mejor y te das a notar en ese grupo. Porque estás rodeado de gente que no quiere avanzar, en una iglesia que está estancada con el agua hedionda, pero está bien, pues, hermano, aceptan el pecado. Bueno, ellos lo harán, nosotros no. Es bueno, pero ser bueno con los buenos son 5 pesos aparte, hermano. Y es ahí a donde estoy apuntando. Yo les dije la semana pasada, a mí no me gusta perder, hermano. Yo si voy a una pelea, yo la voy a ir a ganar. La única vez que perdí es cuando me puse a pelear con mi primo y dejé que me pegara. Pero nunca doblegué. Pero sí quiero darte cuenta que la iglesia tiene que avanzar. Y tú tienes que convertirte en ese hombre y en esa mujer espiritual que traspasa su oración con el cielo. Que hace remecer a la gente cuando está escuchándolo.
que cuando tú te pones a orar, algo suceda en tu vida, hermano. Se lo digo porque no porque alguien me lo contó, no porque alguien me lo ha dicho o yo lo he visto, porque yo lo experimenté. Yo sé que cuando uno ora, algo sucede, hermano. Algo acontece. Y era joven, tenía 25 años y estaba en la iglesia de Lagos de Chile, una iglesia pentecostal, hermano, y me hicieron orar. Y yo oré de una manera como lo hacía en mi casa. Y después predicaron. Y lo único que dijeron, no yo, la gente, y decía, lo único bueno del culto fue la oración del Andrés. Porque cuando la gente tiene hambre y tiene sed de Dios, el que lo sabe, lo reconoce. Y si tú tienes hambre de Dios, tienes que empezar a moverte en eso. Tienes que empezar a despertar el Espíritu de Dios para que también Dios te sane y te use a ti. Y no solamente te quedes estancado en el lodo, hermano. Salgas de tu mediocridad y avance. Y avance. Y no sigas luchando con las mismas leceras de siempre. Es que no quiero orar, es que no quiero avanzar, es que no quiero ir a la iglesia. Está lloviendo, pastor, no quiero ir. Pero si tienes que ir a trabajar, vaya a ir igual. Es que me cuesta orar. Eso es esperable. El que te desafíe el Señor a hacerlo es lo importante. Vas por buen camino. El problema es que se te quedas lamentándote. El problema es que te imaginas a Moisés en medio del Jordán con el pueblo está diciéndole, y todos los que lo insultaban, no sé, a Moisés no le decían, pucha, este loco, que fome. Lo insultaban, hermano, le decían, ¿qué se cree? Y los epitafios que le podían haber dicho. Se imagina a Moisés, se deprime y dice, no, ya no quiero ir más a la iglesia. No, ese Señor ya no me escuchó. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Se acordó de la voz, porque escuchó una voz que dijo, extiende tu vara. Esa misma voz que lo escuchó en el monte, cuando en el Sinaí, cuando dije, oye Moisés, quita tu calzado de tus pies. Y la zarza le estaba hablando. Esa misma voz reconoció. Y en el medio del desierto, hermano, que tú y yo podemos vivir, vamos a reconocer la voz de aquel que nos llamó, de aquel que en el cuarto secreto hemos reconocido, hermano. Y cuando vemos las circunstancias difíciles, clamamos a este Dios y Dios responde. Y no te quedas como espectador de lo que Dios puede hacer. Te quedas como un protagonista, un incitador a hacerle estas cosas. Porque, hermano, te estás esforzando por trabajar, ¿o no? Eres bueno en lo que haces, pero eres pésimo padre. Eres pésimo esposo. ¿Para qué decir cristiano? Yo no digo que lo son, sino de otra iglesia. Sino quiero que te evalúes, hermano. Porque, ¿saben? Yo también soy igual. A mí también me cuesta. Pero apelo a la conciencia de cada uno a que quiera avanzar. Hermano, yo podría administrar y el Señor es bueno, Él es poderoso y que Dios sana a la gente. Pero antes de eso, tenemos que darnos cuenta que Dios quiere que no nos fijemos en el milagro, sino en aquel que hace los milagros. ¿Saben? Al fin de todo, es para que tú le traspases tu fe a tus hijos. Yo cuando iba en el camino al hospital le dije a Alonso, como se lo digo a todos, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y cuando tú entres ahí, clama como hijo. Yo voy a estar afuera con tu mamá, clamando por ti. Pero tú tienes que tener tu fe. Y es lo mismo que te digo a ti. ¿Estás viviendo problemas? Sí. ¿Estás angustiada? Sí. ¿Quieres que yo haga algo? Sí. Yo te acompaño, pero el que pelea las batallas eres tú. Si quieres ver cambio en tu casa, te ayudo, te apoyo, oro por ti, pero tú tienes que levantarte a pelear. Si quieres edificar tus muros, ¿o no? Estamos pasando los libros históricos. Ahí va a haber una clase sobre eso. En algún momento de la historia de Israel estaban siendo peleados, estaban siendo de verdad angustiosos sus tiempos porque tenían un mandato de levantar los muros. Ellos ¿qué dijeron? Señor, ¿qué hacemos? ¿Los muros o peleamos? El Señor dijo, hagan las dos cosas. Ten con el arado en la mano y también con la pala que van a pelear. A eso estoy llamando. En esta mañana estoy llamando a aquellos que van a ponerse el escudo y la mano en el arado para decir, yo me comprometo con Dios.
Hermano, esto no se trata de sentir. Se trata de estar convencido en lo que tú estás creyendo. Amén. Y esto se lo voy a decir porque me caen bien nomás. ¿Saben por qué digo esto de que tú pelees las batallas? De que tú pelees tus batallas. ¿Cuántos aman a sus hijos? Cuando tú no peleas tus batallas, tus hijos van a pelear las mismas batallas que tú. Y si tú pierdes, ellos van a perder. Enséñales a pelear. Enséñales a pelear. Si peleas por la pornografía, tus hijos van a pelear con eso. Si tú peleas con tu mal carácter, tus hijos van a pelear con su mal carácter. Enseña a pelear a tus hijos, pero que te vean a ti pelear primero. ¡Ora! Si no te ven nunca orar. Es que estoy trabajando. Todos tenemos tiempo. Y eso que digan que no hay tiempo es una mentira del diablo, hermano. Porque cuando estás enfermo, siempre sacas tiempo para Dios. Hermano, declara que este año 2025 tienes que salir de esa satura espiritual, de ese analfabetismo espiritual, de querer que las cosas sucedan simplemente porque las estás declarando. Ponte de pie y avanza. Ponte de pie y pon las manos en el arado y no mires para atrás. Porque el surco te va a quedar chueco. Mira al Señor por sobre todos los términos de la tierra y vas a darte que Él, el Señor, está más interesado en tu vida que tú en la tuya. Bueno, un día voy a comprarme este micrófono de acá, hermano. Quisiera usar las manos libres. Tengo que estar así. Hermano, Él cuando nos manda a llamar a esto, no nos manda a estar solos. Solo no vamos a ir. Vamos a hacer algo. Mira Rosana. ¿Puedes venir, Rosana? Rox. Quiero que lo entendamos gráficamente. Porque algunos somos gráficos, ¿no? ¿Cierto? Y quiero que entiendan esto. Cuando dice el Señor, y el Espíritu de Dios, el Espíritu está sobre mí y me ha ungido para a trabajar, ¿cierto? Pensamos que el Espíritu va a ir así, detrás de nosotros, actuando, ¿cierto? Detrás. Y todo lo que no... doy un paso, ¿no? Estamos sincronizados, que nos cuesta, pero... Así, ¿cierto? Así. ¿Cierto? Y Él nos ha ungido para... ¿Quién está provocando que eso acontezca? Es el Espíritu. Porque Él está intercediendo por mí para moverme. Pero ¿qué es lo que nosotros pensamos? Que el Espíritu está al lado de nosotros, está delante de nosotros. Y nosotros lo estamos siguiendo. Pero eso no es así. Bueno. ¿Por qué? Y se lo voy a decir porque ya desde el Antiguo Testamento Dios se lo está diciendo a Josué, no a él, a Josué. Y le dijo, y se lo dijo en 2 oportunidades, en el Antiguo Testamento para mostrar la gracia. Cuando dijo, todo lo que pisara en la planta de tu pie será tuyo. Entonces Él va guiando, tú vas determinando a dónde quieres avanzar. ¿Por qué nos están impulsando? Porque a veces la gente enseña mal este concepto. Dice que vamos pisando todo. Pero si no estamos orando, si no estamos siendo guiados por Dios, nada va a funcionar. Es solamente nuestra carne. Por eso cuando Moisés dijo, Moisés, yo no voy a ir contigo, sino que mandaré al ángel. No, Señor, por favor no lo hagas. Tu presencia tiene que ir contigo, o si no, aquí me quedo. O cuando en el monte de la transfiguración le dijo, se le aparecieron los hombres, a Él oírle, porque a Él hay que escucharlo para que nos impulse a avanzar. Cuando dijo el Señor, no los dejaré huérfanos y que mandaré a mi espíritu,
que nos guiará hacia el Padre, nos impulsará a hacer esto. Y si una persona no avanza es porque no está siendo guiado por Dios, no está siendo impulsado. Y cuando avanza siempre se tropieza, siempre se cae. Y todo lo que hace no prospera porque está mal enfocado. Empezamos que es las emociones y a veces el Señor nos toca y nos dice, uy, el Señor nos tocó. Y si no nos impulsa a hacer algo, porque lo que hace el Señor es darnos vuelitos para que tú y yo sigamos dándonos vuelos, hermano. Y arranquemos, porque cuando dice el texto de Isaías, cuando dice, los jóvenes se cansan, ¿cierto? Se fatigan, mas los que esperan en Jehová alzarán alas como una águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué es eso? Es el Espíritu actuando en tu vida. Si lo que vamos a hacer cuando la gente es sanada, liberada, o es una palabra sobre tu vida, es el Espíritu, es que usa el hombre. No el hombre usa el Espíritu, es el Espíritu usando tu vida para ministrar a otros. Y llevamos la vida escuchando sermones de gente. ¿Cómo Dios la usa? Y nunca te has desafiado a pensar que tú puedes ser uno a que la gente está escuchando. Porque no queremos salir. No estamos siendo impulsados ni guiados por el Espíritu. Estamos caminando por fe, con la venda oculta, con ojos cerrados, y es por eso que muchas veces te esfuerzas, caminas y te caes y no ves fruto, porque piensas que al Señor se le puede comprar solo con venir a la iglesia, y eso es una gran mentira. Pacta con Dios, ¿has escuchado eso? Pacta con Dios, un milagro está aquí, pacta con Dios, y ves tus billetes, pacta con Dios, y el milagro nunca ocurre, hermano. Por eso va a haber gente frustrada, creyendo que Dios no existe porque Dios no me respondió. Pero aquellos que están desafiados a creer, no van a creer en eso, porque el mismo Dios que te está hablando hoy, te habla en tu casa, te habla en la micro, te habla en el metro, te habla en tu trabajo, donde estás en el baño, cuando te estás duchando, Dios también te está hablando. Porque la relación con Dios ya es personal. ¿Quieres avanzar? ¿Quieres ver milagro? Avanza. Avanza. El Espíritu de Dios realmente traspasa nuestro ser con su palabra y experimentemos lo que Dios puede hacer con nosotros. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Miren este video. Algunos lo han visto, pero vean.